tardes, estimados televidentes. Estamos con mucha alegría en esta nueva semana junto a ustedes, junto a la audiencia de Tele 8 de Mercedes. Venimos a traerles, como siempre les digo, esa palabra que va a traer luz a tu vida, esa palabra que va a traer salvación, que va a traer vida a tu vida. Esa vida espiritual que estás necesitando, esa palabra que es la palabra de Dios. Amén. Con eso es la palabra que vivifica, la palabra que nos liberta, la palabra que nos salva, la palabra que nos sana, esa palabra de Dios, ese verbo hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice en San Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Amén. Y todo fue hecho por el verbo. ¿Quién es el verbo? Es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quienes crearon todo a través de la palabra. Con la palabra Él fue creando, separó la oscuridad, los cielos del mar, separó también lo primero, las tinieblas, y puso la luz, porque donde está el Espíritu de Dios, donde está Dios, donde está la luz, no puede haber tinieblas, y ahí las tinieblas fueron separadas de la luz, y a través de su palabra fue haciendo todo. Creó todo el mundo, creó los cielos, la tierra, todo lo que en ella hay, nos creó a nosotros. Nos crió perfectos a su imagen y semejanza. Solo que nos crió con eso, esas dos palabritas, nos crió con el libre albedrío. Y ese libre albedrío es el que muchas veces nos hace escoger lo que no es bueno para nosotros. Por eso yo hoy quiero que tú nos escuches, que tú escuches a nosotros y a todos los pastores que en el día de hoy te van a estar trayendo un mensaje, y que puedas decidirte por lo bueno, que ese libre albedrío te lleve a escoger el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El camino es Jesucristo, porque la palabra de Dios lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso hoy escoge a Jesucristo. Escoge a aquel que te ama, te amó y te amará por los siglos de los siglos. Porque antes de que tú nacieras, Él ya conocía tu historia, Él ya sabía. Él te tenía escogido desde el vientre de tu madre. Ella sabía que tú ibas a nacer, qué día ibas a nacer y hasta cuándo ibas a estar. Y Él ya tiene un plan para ti. No rechaces el plan que Dios tiene para tu vida, porque todos nacemos con un plan perfecto. Pero muchas veces nosotros andamos dando lástima por la vida, porque no escogemos lo que Dios tiene planificado para nosotros aún antes de la fundación del mundo. No te digo desde el vientre de tu madre, te digo antes de la fundación del mundo. Él escogió esa humanidad que sabía que iba a tomar una mala decisión y que se iba a perder, y que iba a entrar a partir de esa desobediencia a la muerte física y espiritual, porque el hombre, cuando fue creado inmortal. A partir de ahí entró la muerte, entró la enfermedad. Tuvimos que empezar a trabajar, porque el hombre tenía todo a su disposición, pero ahí Dios le dijo: una maldición sobre el hombre, sobre la serpiente, sobre la tierra iba a producir espinos. El hombre tendría que ganar el pan con el sudor de su frente, y pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, pero de la mujer vendría aquel que pisaría a la serpiente. ¿Y quién es aquel que pisó a la serpiente? Jesucristo de Nazaret. Amén. Aquel que nosotros hoy venimos a hablar de. ¿Y la serpiente quién es? La serpiente antigua, el dragón, Belial, el diablo, que siempre desde el primer momento ha tenido enemistad con el hombre, porque Él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar de privilegio del cual Él fue destituido y Él nunca más va a poder volver a. Pero nosotros, como seres humanos, podemos llegar a lo más bajo, podemos llegar a ser, por asesinos seriales. Podemos llegar a ser lo peor de lo peor, pero si nosotros en ese momento escogemos lo bueno y decimos: Señor, me arrepiento
arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos esos crímenes que cometí. Él es fiel y justo para perdonarte. Y Él te acepta y te adopta como hijo, a pesar de lo bajo que hayas caído. Porque Dios no busca a los buenos. Él vino a buscar a aquellos que estábamos en situaciones como estaba yo, perdida en el mundo, perdida en el ocultismo. Pero Jesús me amó tanto que no le importó todo lo que yo había hecho. Él me buscó, me buscó y me buscó, hasta que un día mi corazón se ablandó y dije: Señor, no puedo más. Amén. Ven Señor, entra en mi corazón y ayúdame a caminar de acuerdo a tus estatutos, porque hasta ahora he caminado como a mí me ha gustado, y la verdad que es en realidad, como te decía el otro día, lo que a mí me gusta, pero no es lo que a mí me gusta, es lo que el enemigo de nuestras almas pone que hagamos, porque sabe que de esa manera estamos apartados de Dios. Entonces ese día que dejé que Dios obrara en mi corazón, como tú vas a dejar hoy que Dios obre en tu corazón, tomé la decisión de aceptarlo como mi único y suficiente Salvador y comenzar a caminar de acuerdo a su palabra, a permanecer en sus palabras, como dice en San Juan 8 y como dice en San Juan 15, la vid verdadera. Debemos permanecer en la palabra de Dios. Y cuando comencé a permanecer en su palabra, Él me dio esta nueva vida. Ya no tengo nada de qué avergonzarme. Antes sí, andaba por la calle y yo iba muy jactanciosa de lo mío, pero siempre hay gente que me... Y con razón. Ahora siempre va a haber aquellos que te van a señalar, pero muchas veces te señalan sin motivos. En esa época tenían muchos motivos para señalarme. Y bueno, la verdad que pido perdón a esas personas que hice mal cuando yo no era una hija de Dios. También siendo hija de Dios, pido perdón si a alguien he herido. Bueno, después de toda esta introducción bastante larga, te voy a decir que nosotros somos, este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, sí, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata. Estamos ubicados en Varela 684 entre Casagrande y Don Bosco. Nuestras reuniones son los domingos hora 20, o sea mañana, culto general. Los miércoles hora 20, cultos de oración. Te invitamos a que si tú en esta hora Dios toca tu corazón, que lo anhelo de todo corazón, como un día me tocó a mí, como un día lo tocó a él y a todos aquellos que estamos en este momento, pertenecemos a la Iglesia de Dios. Algunos, siempre lo digo, tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Qué maravilloso. Yo a veces pienso haber podido desde mis primeros pasos caminar con Dios. Pero a veces Dios permite que nosotros conozcamos todo lo malo, todo aquello que es pecado y todo aquello que es oscuridad. Yo la conocí y hoy puedo decirles a aquellos que caminan en la oscuridad que eso no es de Dios, que no están siguiendo a Dios, están siguiendo al enemigo de nuestras almas, que él siempre se ha disfrazado de ángel de luz, dice la palabra de Dios, y es un imitador, y él imita a nuestro Señor. Y muchas veces, como me pasó a mí, porque cuando yo estuve siguiendo la oscuridad, yo no lo hice conscientemente, yo creí siempre que seguía a mi Dios. Cuando me di cuenta que no era a mi Dios a quien estaba siguiendo, cuando me quitó ese velo que estaba en mis ojos, que yo creía que ese Dios, entre comillas, era Jesús, cuando me decían el Cristo, y a mí me dolía que le dijeran el Cristo a mi Jesús, y cuando me dieron ese libro que decía el Cristo luciférico, mamita, ahí desaparecí. Entonces hoy tengo la autoridad para poder decirle a todas esas personas que están engañadas, ese no es el verdadero Dios. No camines por ese camino, porque yo lo transité, los conocía todos. Los conocía todos porque lamentablemente en todo aquello que salía metafísica, que salía en el baile, que salía esto, que salía... En todito me metí, reflexología, no sé.
No sé, mira, si había algo, si no había algo más lo inventaba yo para estar ahí. Pero hoy puedo decir con propiedad que eso solamente me llevó a ser una persona perturbada por demonios. Pero hoy el Señor Jesús me hizo libre y lo puedo decir con total propiedad. Y perdón a esas personas que también, como estuve yo, están engañadas siguiendo esas corrientes. Que el Señor te ilumine, que el Señor te ayude, que el Señor te pueda mostrar que el único camino a Dios y el único camino a la vida eterna es Jesucristo. No tenemos muchas vidas, no reencarnamos, por favor. Dice la palabra que se muere una sola vez y ahí vamos al lugar que escogimos. No reencarnamos en una piedra, en un árbol, en un chanchito, en un perrito, no. Nacemos hombre, vivimos de acuerdo a lo que hemos escogido en este mundo, morimos y de acuerdo a cómo vivimos, cielo o infierno. Te lo dije el otro día y te lo voy a seguir diciendo, y no digas que soy dura, no digas que soy loca, es la verdad. Hay que hablar clarito para que la gente entienda, no hay que disfrazar la verdad. Dios te bendiga y que el Señor te vuelva a decir lo que te digo siempre: Jesús te ama y está anhelando que tú vengas a sus brazos para poder rescatarte como me rescató a mí de esas tinieblas que me tenían. Y ahora, para el gozo mío y gozo del Señor, puedo decir que soy la luz del mundo. Amén, porque Jesucristo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y donde está la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Perdón, pastor, que me llevé todo el programa. Siga usted. No, por favor, yo no voy a hablar simplemente, más. Siga usted hablando. Simplemente decirle a la teleaudiencia, a los amigos y amigas que están mirando este programa, a los hermanos y hermanas, que los cultos en la iglesia Aposento Alto son los días miércoles a la hora 20 y los días domingo a la hora 20 también. Mañana te esperamos para compartir un culto precioso dominical, el culto de la familia. Y bueno, y sí, la verdad que lo que estaba escuchando con mucha atención es tremendo, es tremendo. Y es por eso que hoy mucha gente no quiere comprometerse con las cosas de Dios, porque tenés que leer la palabra, que es el alimento diario, tenés que orar a Dios. La gente busca lo sencillo, pero lo sencillo te lleva a un lugar que lamentablemente nosotros tenemos, te lo decimos, ¿sabes por qué? Porque como pastores, mañana pasado, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a tener que rendir cuenta por tu alma. Y nosotros tenemos que decirte la verdad. Con todo respeto, sería facilísimo para nosotros venir y endulzarte los oídos, decirte cosas lindas, cosas preciosas, cosas que no te exhorten espiritualmente hablando, y después tú también vas a dar cuenta. Sí, pero los pastores que yo tuve no me dijeron que existía esto y que existía aquello otro. Bueno, nosotros, la iglesia Aposento Alto, te va a hablar de que hay dos lugares para pasar la eternidad. Uno es en el lugar de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, el lugar de tormento, y el lugar con Jesús, con el reino de Dios, en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el reino de Dios. Ahí van los que realmente estamos en el camino de Dios, que recibimos a Jesús y que realmente no nos bajamos de la barca espiritual. ¿Por qué te digo de la barca espiritual? Porque voy a hablarte de ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Se acuerdan que también está el otro, cuando los discípulos iban en la barca, que es cuando Jesús se le aparece caminando sobre las aguas? Este pasaje no es ese, pero trae más o menos el mismo contenido. Porque yo te quiero explicar, estimado televidente, que barca significa lugar de refugio. ¿Se acuerdan cuando, por allá por Génesis 6, cuando el diluvio, que Jehová Dios le dijo a Noé que construyera una barca, y no había llovido nunca sobre la faz de la tierra? Entonces lo llamaron loco a Noé, pero él obedeció. La barca fue tremendo. Yo no voy a entrar en las medidas, que las conozco, pero no te las voy a decir. Y entonces, ¿para qué? Para que se refugiasen los que realmente querían ser salvos de la ira venidera de parte de Dios, porque iba a haber un diluvio.
No había llovido nunca sobre la faz de la tierra, pero iba a haber un diluvio. Entonces subieron los animales, ¿cómo era? De dos en dos. Sí, una pareja de cada animal. Especie. De cada especie, sí. Y bueno, eso lo tengo claro. Y comenzaron a subir y a subir y a subir, pero solamente subieron 8 personas. 8 personas fueron salvos. Noé, la esposa, los hijos y las esposas de los hijos. Y Jehová Dios cerró la puerta. ¿Qué estás esperando tú, estimado televidente? Que cierren la puerta del arca, que cierren la puerta de ese lugar de refugio que Dios te está presentando para que tú realmente seas salvo. Por eso que yo te invito a que leamos en Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es precioso, esto es tremendo, porque claro que Jesús iba en la barca, iba en ese lugar de refugio, pero el refugio, el que daba la seguridad, era Él, era Jesús. Y muchas veces Jesús está quieto, parece que está dormido, pero no es así, porque Él veía, se daba cuenta de que sus discípulos estaban asustados, atormentados, desesperados, agobiados, como hoy en día podés estar vos. Yo no sé qué tempestad se ha levantado en tu vida, estimado televidente, amigo y amiga, hermano o hermana, que estás mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Yo no sé, pero pobre de aquel que algún día diga: yo no, gracias a Dios, yo no tengo ninguna tempestad. Las tempestades se van a levantar, pero en el nombre de Jesús se van a calmar, se van a aquietar. ¿Por qué? Porque no hay nada que no se sujete bajo la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús dice que iba en la barca e iba durmiendo. Y los discípulos estaban desesperados porque las olas cubrían la barca. Por supuesto que el Señor, pienso que hacía, no lo dice la Biblia, como que dormía, porque las aguas lo mojarían y todas esas cosas. Vaya sueño que pesado que tendría. Pero Él esperaba que nosotros clamemos a Él. Él espera que nosotros vayamos a Él. Él espera que nosotros le pidamos todas esas grandes bendiciones que Dios tiene para darnos, para regalarnos a aquellos que lo buscamos. Y entonces por allá decidieron despertar al Maestro, decidieron despertar, ir a Jesús. Y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Él le dice: hombre de poca fe. A mí no me gustaría, estimado televidente, amigo y amiga, que estás mirando este programa, que alguien te diga hombre o mujer de poca fe. Como le dijo también el Señor Jesús a Pedro, porque ¿qué pasa? La barca, ya te digo, es lugar de refugio, es un lugar seguro. No te bajes de la barca. Si estás hoy en el camino del Señor, no nos bajemos, no pretendamos bajarnos de la barca, porque Pedro, cuando la tempestad, que Jesús aparece sobre las aguas caminando, cuando se asustaron los discípulos al verlo, y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro experimentó lo sobrenatural, pero somos seres humanos, y sobre que estaba experimentando lo sobrenatural, enseguida miramos hacia el costado, miramos la tormenta, miramos las olas, miramos la circunstancia, y sacó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Y entonces de repente, cuando ya se estaba hundiendo, cuando ya se iba a ahogar, clamó, y no hizo una oración rimbombante para nada. Dijo: Señor, sálvame. Y Jesús, extendiendo su mano, lo tomó, lo asió, dice la palabra, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, para ti, varón o varona de Dios, para ti, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, basta. Ese espíritu de duda se va en el nombre de Jesús.
Y ahora vamos a comenzar a caminar con Jesús para recibir el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, porque Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios. Dios Padre fue creador de todo, como bien dijo la pastora. Jesucristo vino al mundo a predicar sobre el reino de Dios a los judíos y hacer conocer al Padre. Y hoy el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros y con nosotros, está haciendo conocer el poder de nuestro... ¿Cómo? Continúa la obra de Cristo en la tierra. Continúa la obra de Jesús aquí en la tierra y está perfecto. Así que no nos bajemos de la barca. Si estamos ya en ella, no nos bajemos. Si tú no estás en la barca, hoy dile a Jesús que quieres comenzar a subirte a ese lugar tan seguro, tan precioso, donde Jesús está. Y sea la tempestad que sea la circunstancia que sea enfermedad, problema económico, problema familiar, problema de adicciones, lo que sea, en el nombre de Jesús, si tú estás en la barca, se tranquiliza. Hay gran bonanza, hay grande bonanza, hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad. Como dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 12, el fruto del Espíritu Santo de Dios: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe y benignidad. Amén. Es maravilloso. 9 frutos, 9 cascos en una sola fruta es lo que el Señor te da. Recíbelo. En el nombre de Jesús vas a experimentar cosas tremendas, maravillosas. Pero no te olvides que barca significa lugar de refugio. Y yo te quiero ver en las arcas, en las iglesias de Dios que están hoy funcionando en Mercedes, en Soriano, en el Uruguay, para que tú vayas a refugiarte bajo las sombras de las alas de nuestro Señor, que es el lugar más seguro. Te lo digo porque tuve experiencia en el mundo, como tuvo ella, que lo manifestó. Yo tuve otro tipo de vida. Para mí era hermoso, pero fue lamentable. Si no me hubiese encontrado Jesús, yo sé si estaba hablando en este momento, hoy en día. Pero te vas a subir a la barca para no bajarte nunca más. Y la tempestad, las circunstancias que tú estás atravesando, fueron en el nombre de Jesús. Pastora. Sí, la verdad que es muy importante que nosotros permanezcamos en ese lugar de refugio que es la iglesia. Es muy importante también que nosotros permanezcamos, pero como dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, no te voy a entrar en el contexto, pero dice en un momento, estaba hablando, ya había sido lo de la mujer adúltera, después estaba hablando ahí, la palabra, y dice... Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Está diciendo, porque el que me envió, del Padre 29, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué lindo. Amén. Jesucristo siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Qué importante que nosotros como cristianos, como pequeños Cristos, hagamos lo mismo que Jesús, lo que le agrada al Padre. Amén. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué importante que es esto, qué importante que busquemos ese lugar de refugio, qué importante es que vengamos a los pies de nuestro Salvador, qué importante es todo eso que decía el pastor, que no esperemos el momento en que Jesucristo cierre la puerta, que no esperemos el momento como aquellas vírgenes que cuando vino el novio ellas estaban desapercibidas y cuando volvieron le golpearon, le dijo: no los conozco. Váyanse, no las conozco. Ya no le abrió, porque Jesucristo nos está dando tiempo, mucho tiempo nos ha dado. Estamos viviendo la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo, y el Señor quiere que todo se predique su evangelio por todo el mundo, para que todos puedan venir puedan llegar a esa vida eterna por la cual Él vino a pagar. Pero nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón, y bueno,
acá, y es importante que nosotros vengamos al camino del Señor. Es importante que vayamos a la casa de Dios, pero ¿en qué condición debemos ir a la casa de Dios? Como dice acá, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que debemos ir a la casa de Dios y estar y con el corazón abierto a escuchar la palabra, y en nuestra casa escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el espejo para nuestra vida. Acá es donde nos muestra en qué estamos mal y donde nos enseña cómo debemos caminar. Y Jesucristo le dice, si permaneciereis, o sea, si estamos ahí, si no nos movemos de ahí, si estamos en ese lugar que es en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús, es uno que sigue a Jesús y hace y cumple con su palabra, uno que le sigue y que lo imita, es un imitador de Cristo, un discípulo. Por eso, si permaneciereis en mis palabras, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo anhelo que tú seas un hijo de Dios, amén, pero sobre todo un discípulo de Dios, que tú permanezcas en la palabra de Dios, porque muchas veces la palabra de Dios nos confronta y muchas veces la palabra de Dios queremos arreglarla a nuestra vida. No, nosotros no queremos alinear nuestra vida a la palabra, sino que a veces queremos desviar la palabra y arreglarla. Bueno, sí, pero yo estoy haciendo esto que no dice la palabra de Dios, pero sí, Jesús es bueno, Él me ama y me va a perdonar esto porque Él es amoroso. Sí, Él es amoroso, por eso vino a morir por vos. Pero también nos está diciendo que permanezcamos en su palabra para que verdaderamente podamos ser sus discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. amén. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Y si nosotros conocemos esa verdad, permanecemos en esa verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de toda condenación, libre de todo aquello que nos ata, de todo aquello que nos impide. Por eso qué importante es que permanezcamos en Cristo, que vayamos a ese lugar de refugio, que vayamos a los pies de Cristo, que vayamos a la iglesia, que nos congreguemos, que estudiemos la palabra de Dios, que la escudriñemos, y ahí vamos a ver, como te dije, en qué le estamos fallando, y a su vez, porque Jesús es sumamente amoroso. No, tal vez no es como soy yo, que yo soy un poquito dura, ¿viste? Yo te digo la palabra de Dios. A veces podrás decir que soy dura. La palabra de Dios, una vez le dijeron, ¿dura es esta palabra? Sí. También ustedes quieren volverse atrás, le dijo Jesús a sus discípulos. No, Señor, le dijo Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso yo, tal vez me escuches y digas, qué mujer dura que es. No, yo no soy dura. Yo te digo la palabra de Dios. Sí, Señor. Pero, y qué importante que es que Jesucristo te da la exhortación, pero también te da la salida. Amén. Porque Él te dice lo que debemos hacer, te dice lo que no debes hacer, pero también lo que debes hacer. Y para que podamos hacer, tienes que ser un hijo de Dios, pastor. Bueno, para ser un hijo de Dios tenés que repetir con tu boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Dile así a Jesús en donde te encuentres: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Quiero entrar en la barca contigo, Jesús. Y permanecer en tu palabra. Amén. Amén.